fuego bajo el hielo. Capítulo 35. Sentir el amor en cada poro de la piel. Candy movió insistentemente la cabeza, negando sin palabras lo que el druida le había dado a entender. No, Kendrick, no tiene sentido. Además, dime, ¿cuándo disponemos de tiempo para estar juntos, para saber el uno del otro? Siempre hay una guerra de por medio. Candy cerró los ojos y volvió a negar con livianos movimientos de cabeza. Otra vez tiene que ir a la guerra, dijo en un murmullo, clavando la vista en el regazo. Siempre irá a la guerra. La tempestad es el preludio a la calma. Esta será la última batalla importante que libre tu rey Albert. Saldrá vencedor y su nombre será recordado y formará parte de la historia. De pronto la asaltó un horrible y funesto pensamiento al escuchar las palabras del viejo. «¿Pero Albert sobrevivirá?», preguntó Candy con un entrecortado hilo de voz. El druida se tomó su tiempo en responder, acrecentando el temor y la inquietud de Candy. El viento hizo ondear su cabello y barba. James, que había estado protestando ruidosamente, guardó silencio, y Candy tuvo la impresión de que hasta el vocerío de los hombres y los crujidos de las maderas del barco se acallaron de repente. «Tú debes sobrevivir». 3 únicas palabras que le hicieron estremecerse, como si hubiesen sido 3 dagas afiladas perforándole el corazón. Kendrick se levantó y se dirigió a la proa. Candy estrechó con fuerza a James contra su pecho, tratando de desprenderse de esa horrible sensación de angustia. Casi al anochecer, las proas dragón atracaban en las costas de Norwich. Se alegró enormemente de ver a Patricia, que había salido a recibirla. Ya en su alcoba comprobó que tenía preparado un reconfortante baño de agua caliente y fragante jabón con aroma a narcisos. También se había dispuesto de una jarra con aguamiel junto al hogar. Toallas limpias, un camisón de hilo y encaje estaban cuidadosamente colocados sobre la cama. Las sábanas, que habían sido cambiadas y estiradas con esmero, desprendían una sutil fragancia a lavanda. Candy sonrió y pensó que todo ello había sido obra de Patricia. Más la valía a Patty no haber realizado ella misma las tareas y, por el contrario, haberle ordenado a uno de los sirvientes que se encargara de ellas. Si no, la daría un buen tirón de orejas en cuanto tuviera la ocasión. En aquella primera noche, Candy se sentía demasiado exhausta para hacer algo más que meterse en la cama después de haber amamantado a James y acostarle en la cuna que se había instalado en la alcoba contigua a la suya, comunicada por una pequeña puerta interior. Terry no se acostó con ella. En las mismas condiciones de extenuación, únicamente fue capaz de asegurarse de que su hermana Nilsa hubiera sido bien atendida. Unos días después de su llegada, Candy dejó atrás una de sus preocupaciones, al tener la certeza de que su cuñada estaba encantada en la casa señorial. Ciertamente le había inquietado la opinión que Nilsa pudiera tener de su hogar al compararlo con el esplendor de Dumfries. En realidad era una nimiedad, no obstante, era preferible pensar en esos pormenores que en los preparativos para la batalla que se llevaría a cabo. Los hombres se ejercitaban en el patio, los herreros forjaban armas sin descanso, y cada noche se iba a la cama escuchando el sonido de los aceros al ser afilados. Llegaron varios mensajes de Albert. En primavera, Terry uniría sus fuerzas a las del rey para atacar a los daneses bajo el mando de Guthrum. Desafortunadamente, esa
no era la única batalla que la concernía. Dentro del hogar había estallado una guerra fría entre ella y su marido. No lograba entender por qué Terry se mantenía alejado de ella. James crecía sano y feliz y su marido adoraba al pequeño. No obstante, dormía en otra alcoba. El coraje la dominaba y aquella desesperante situación contribuía a avivar las llamas. Si su esposo la deseara, la tomaría en sus brazos, la besaría y le haría el amor. Su empoderado orgullo no la permitía dar el primer paso para salvar la brecha que les separaba. En Dumfries la había abrazado tiernamente cuando la consoló por la muerte de Anthony y le había jurado que jamás la abandonaría. Y desde entonces no la había tocado, no había hecho ningún intento por acercarse a ella. Los inicios de la primavera estaban cerca y con ellos la partida de Terry, y ella tenía la sensación de que no sería capaz de soportarlo. Percibía la inquietud de Kendrick y como no decía palabra alguna al respecto, el temor de Candy se acrecentaba. Los días se iban más rápido de lo que ella hubiera deseado. Decidió entonces hablar con Terry antes de que se marchara y se dirigió a su alcoba. La puerta estaba entreabierta y al golpear sobre ella se abrió sola. Su marido tomaba un baño de agua caliente, asistido no por un muchacho, sino por la hermosa doncella que tanto le idolatraba, Aria. Él no había escuchado el toque en la puerta y tampoco la vio, porque su rostro estaba cubierto por un paño caliente. Candy elevó con orgullo el mentón y entró. Los ojos de Aria se abrieron desmesuradamente al verla. Candy la sonrió muy dignamente y le hizo un gesto con la cabeza para que se marchara. Cerró la puerta en cuanto salió la joven. «Aria, lávame la espalda, ¿quieres?», solicitó él. Candy emitió algo parecido a un sonido de asentimiento. Se acercó a él y tomó el paño que le cubría la cara. Terry se inclinó hacia adelante y ella le frotó avezadamente la espalda, haciendo grandes esfuerzos para no ahogarle, metiendo su oscura cabeza bajo el agua. Lo que dijo a continuación la hizo arder de furia. «Ahora que mi espalda está limpia, muchacha, ocúpate de la parte delantera». Su voz ronca y pausada no dejaba lugar a dudas en cuanto al sentido de sus palabras. «Oh, por supuesto, mi señor, estaré encantada de ocuparme de tu delantera constantemente», exclamó. Antes de que él tuviera tiempo para contestar, le había arrojado el paño empapado a la cara. Giró sobre sus talones y salió de la alcoba como un vendaval, con los ojos llenos de lágrimas. «Candy», la llamó él con voz autoritaria. Ella no le hizo caso y siguió corriendo, descendió las escaleras y pasó como una exhalación junto a Patricia, Nilsa, Duncan y Brad, que se encontraban en la sala. Este último se puso en pie sorprendido y la siguió con la mirada. «¡Que Loki me lleve! A mi lady le crecieron alas en los pies. ¿Necesitas ayuda?». Las palabras se perdieron en los ecos de la sala, pues Candy ya había cogido su capa y cruzado el umbral de la puerta para dirigirse hacia los establos. Colocó las riendas a una yegua, saltó sobre su lomo sin montura y abandonó las murallas al galope. Sin rumbo definido, cabalgó largo rato, hasta que finalmente decidió dar un respiro a la hembra Roana. Avanzando en un trote ligero, percibió los primeros copos de nieve cayendo cada vez con más intensidad en la fría oscuridad de la noche. No, eso no la podía estar pasando. Conocía cada rincón de sus tierras como la palma de su mano, y sin embargo, se había perdido en los piélagos de la oscuridad. Bien, pues no le importó. «¡Santo cielo!», exclamó con voz temblorosa. Apretó los labios con determinación y se secó con el dorso de la mano las lágrimas que comenzaron a resbalar por las mejillas.
El crujido sordo de una rama al partirse por el viento asustó al animal, que se encabritó y saltó sobre sus patas traseras. Demasiado tarde, Candy apretó los muslos, pero fue deslizándose hacia atrás hasta caer de espaldas al suelo, aturdida. Desesperada, advirtió cómo la asustadiza yegua se lanzaba al galope en dirección a la casa, a la seguridad del establo. Se levantó del suelo y se sacudió el polvo de su magullado trasero. Una punzada en el corazón la paralizó. James. En esos momentos estaría dormido, pero despertaría por la mañana, solo y hambriento. Patricia y Nilsa se ocuparían de él, por supuesto. Había leche de cabra para alimentarle. ¿Y si ella moría allí? No, no iba a morir. Conocía el camino. Tan solo tenía que deshacer los pasos dados sobre la yegua. De pronto percibió ruidos de cascos de caballo a su espalda y se volvió. En cuestión de segundos, Terry surgió de la oscuridad, montado sobre Alan. Candy se apresuró a secarse las lágrimas y sin mucho resultado trató de arreglarse el cabello y la ropa arrugada. Su marido se detuvo frente a ella, quien creyó distinguir un destello burlón o tal vez divertido en su mirada. Vikingo arrogante, ¿cómo se atrevía? La joven avanzó en dirección por donde él había venido. Pasó a su lado. Candy. Ella continuó andando. Terry no hizo ningún intento para detenerla. Se limitó a seguirla con el caballo. Supuse que quizás podías necesitar ayuda. No me digas. ¿Qué te hizo suponer eso? Para empezar, la yegua que pasó junto a mí desbocada. Ah, bueno, sí. Me apeteció salir a cabalgar. En mitad de la noche y nevando, le interrumpió él. Candy no le contestó y prosiguió hablando. Pero luego me di cuenta de que prefería caminar, así que la envié de regreso a casa. Y ahora me gustaría estar sola. ¿Ah, sí? Eso he dicho. Ni siquiera se había percatado de que él había desmontado. Tampoco escuchó sus pasos en la nieve. Terry se acercó por la espalda y la envolvió entre los brazos. Candy se debatió contra él, pero su marido no hizo caso de su encorajinada lucha. Estás empapada, te pondrás enferma, le increpó con voz preocupada. En cuestión de segundos estaba sentada sobre los lomos de Alan, donde continuó tratando de liberarse. No creo que a ti te importe mucho. Hallas diversión con facilidad en cualquier lugar. Le partirás el corazón a James. Suéltame, vikingo arrogante. Previsible, pero desafortunadamente, el cielo pareció engullirles de un momento a otro. Centenares y centenares de densos copos de nieve se precipitaron en la oscuridad de la noche. Terry farfulló una imprecación y clavó con fuerza los talones sobre las ijadas de Alan para lanzarle al galope mientras trataban de escapar de la tormenta de nieve. Candy lamentó su imprudente huida de la casa. El temporal empeoraba. No conseguirían llegar. El firmamento vomitaba nieve sin piedad sobre ellos. Candy advirtió que Terry no había tomado el camino que llevaba hacia la casa, sino que se dirigía a los pequeños refugios para cazadores que se hallaban en el bosque, muy cerca de los acantilados. Llevó el caballo hacia allí, desmontó y la cogió en brazos. Tuvo que hacer grandes esfuerzos para conseguir avanzar con las ráfagas del viento en contra hasta llegar a la cabaña y cerrar la puerta después. Apoyó la espalda contra ella, dejó a su mujer en el suelo y la observó con un destello peligroso en sus ojos azules. Aquí nos hallamos, atrapados en mitad de una tormenta de nieve, cuando podríamos estar confortablemente calentitos junto al calor de nuestro hogar, mi amor. Candy no dijo nada. Se volvió y se limitó a desprender parte del agua congelada que se había adherido a su falda.
De pronto se puso tensa y un escalofrío la corrió por la nuca al percibir que Terry se acercaba. Pero su marido pasó a su lado sin tocarla, se acercó a la chimenea y maldijo soezmente mientras hacía acopio de leños y maderas. No le llevó mucho tiempo encender un buen fuego frotando la piedra de sílex. El calor la llamaba. No quería acercarse, pero temblaba de frío. Terry inspeccionó la desprovista guarida. Descubrió unos catres de paja cubiertos con pieles y una mesa con varios cuernos sobre ella. Tomó uno y probó la bebida contenida en su interior. A continuación, clavó la mirada en Candy y avanzó hacia ella, quien se apresuró a retroceder. Él se detuvo y le ofreció el cuerno. «Es aguamiel. Bebe. Fíjate que me he propuesto que regreses viva a casa». «No». «Bebe, te dije». Candy le arrebató el cuerno de la mano y le dio un generoso trago. La supo como manjar de dioses. Le dio otro sorbo y se lo devolvió. «Ya está, ya te obedecí. ¿Alguna orden más que quieras darme, mi señor?», preguntó con sarcasmo. «Sí, quítate toda la ropa». «Por supuesto que no», contravino enojada. Terry se había retirado para dejar el cuerno sobre la mesa y tomar una de las pieles de los catres. «Creo que no me has comprendido muy bien. No tienes elección. Quítate la ropa ahora mismo o lo haré yo. Ciertamente, hace mucho que no lo hago y debo admitir que me entusiasma la idea». «Serás vikingo, estúpido, invasor del infierno». Terry arqueó una ceja, le agarró el brazo y la trajo contra sí. De un tirón le arrebató la capa. Ella se debatió para zafarse. Corrió hacia la esquina contraria. Terry la persiguió y la aprisionó contra la pared. Candy le golpeó el pecho con los puños y él se lo permitió hasta que la cogió las muñecas y levantándoselas por encima de la cabeza, la inmovilizó. Con la mano libre le rasgó la túnica y luego la camisa. Frustrada, ella entonces trató de propinarle un puntapié. «Creo que estabas muy interesado en que Arya se ocupara de tu delantera, vikingo», exclamó sintiendo que le hervía la sangre. Al momento escuchó el sonido de su risa ronca. Sintió la caricia de su aliento cálido en la mejilla y los rigores de su cuerpo apretados contra el suyo. «Candy». Terry sofocó una exclamación, ya que ella había logrado levantar una rodilla y golpearle a la vez que le aseguraba: «Mi señor, esto es lo único que yo podría darle a tu delantera». En cuestión de segundos se encontró tendida sobre uno de los camastros, derrotada y sometida. Se debatió bajo él para intentar conservar la poca ropa que aún le quedaba, pero de nada la sirvió. Su marido se la arrancó con impresionante fuerza. Pese al acaloramiento que la lucha contra él le había producido, tembló de frío. Se rodeó el cuerpo con los brazos y al momento cayó sobre ella una piel con la que se cubrió y abrigó. Se sentó en el jergón y sorprendida comprobó que Terry se había desprendido de toda la ropa, helada y empapada, y se envolvía con una piel. Entonces clavó la mirada en ella, que de inmediato intentó levantarse. Ágilmente, Terry la empujó hacia atrás y se tumbó sobre ella. Los ojos verdes se llenaron de lágrimas. La piel que él había utilizado únicamente le cubría los hombros. Los fascinantes y poderosos músculos que dibujaban su torso habían quedado al descubierto, y hacía tanto tiempo que ella no le veía así. El calor de su virilidad descansando sobre su vientre se extendió a todo su cuerpo. «Qué ironía», pensó Candy, ahora que había llegado a necesitarle desesperadamente, a desearle como nunca se había creído capaz, a anhelar sus caricias, a suspirar por acariciarle con ternura. Ahora que le amaba, él la traicionaba, deseaba los favores de esa meretriz, de Arya.
No te atrevas a tocarme, le advirtió, temiendo que las lágrimas escaparan de sus ojos y delataran la verdad de sus sentimientos. Peor aún, que la despojara de su orgullo. Terry la inmovilizó sujetándola a las muñecas y se tendió sobre ella. El sólido calor de su torso rozó la fría seda del busto femenino y necesitó sentir sus manos sobre ella, sus caricias. Le necesitó a él. Los labios de Candy se entreabrieron al darse cuenta de que él acercaba la boca a la suya. A escasos milímetros, él se detuvo. Si no te toco, ¿cómo crees que podrías hacerme la delantera? ¡Vikingo maldito! La imprecación murió en sus labios porque él la hizo callar con un beso apasionado, profundo, pero también muy tierno y dulce. De pronto, Terry había cambiado las tácticas empleadas con ella. La coacción se había transformado en letal seducción. Se adueñó de su voluntad y la quitó el aliento con sus besos. Apartó la boca unos centímetros de la de ella y sus labios aletearon tentadores sobre los de la mujer. Entonces Candy se sintió completamente indefensa ante él, ante todo lo que la hacía sentir, pero también se sintió mal. A duras penas logró contener el llanto, movió la cabeza y suplicó con un hilo de voz: Terry, no, por favor. Candy sabía que eras tú. Los ojos de la joven se abrieron desmesuradamente. Es imposible, ¿cómo ibas a...? El aroma a narcisos del jabón que utilizas en tu baño te acompaña siempre. Podría identificar ese aroma en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, al igual que el color de tus cabellos, las tonalidades de tus ojos. Invaden mis sueños cuando estoy lejos de ti. Ninguna otra mujer desprende esa fragancia. Aria estaba en tu habitación mientras te bañabas, le reprochó ella. Es una criada, mi amor. Simplemente se encargó de llevar las toallas. Pero tú... Hizo una pausa para recuperar el aliento. Te has mantenido lejos de mí. No quise causaros daño, ni al bebé ni a ti. Ya ha pasado mucho tiempo. Candy, me dijiste que el parto había sido un infierno. Creí que lo más oportuno era mantenerme alejado un tiempo. Y luego, tú no hiciste ninguna sugerencia de que volviera a tu cama. Candy le miró fijamente a los ojos, apretó los labios y luego se los humedeció. ¿Por qué? Suponía que tú no querías volver. ¿Te gustaría que volviera? Candy contuvo la respiración, rota, temerosa de creer en la ternura que apreciaba en sus ojos. ¡Ay, por Dios! Parece imposible que yo diga esto a un vikingo. Sí, deseo que vuelvas. Te deseo, La voz se la quebró y un estremecimiento la recorrió al sentirse envuelta por el calor y la belleza que había creído perdidas. La solidez de sus muslos, los potentes latidos de su corazón, la incitante sensación de su cuerpo sobre el suyo, su rostro hermoso y varonil, dibujado con lo mejor de las dos culturas, sus ojos de un azul mágico, indescriptible, que en esos momentos la contemplaban con infinita dulzura. Te deseo, Terry, se atrevió a susurrar. Te deseo muchísimo. Te amo.